la ¿El siguiente. video está? Ya está en la ¿Está el video? Ya está el video listo. El video, ok. Hola, Periscope. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa y de las frecuencias de La Pantera. Un privilegio estar con ustedes, hashtag Voces del Periodista. Queridos amigos, el estar con el maestro Jorge Santa Cruz, como todos los días nuestro director académico, es un privilegio, maestro Jorge Santa Cruz. Celeste Linda, muchas gracias. Tú sabes que el privilegio y la gratitud son mías y qué bueno que comenzamos hoy con dame, ¿cómo dicen? Toma el llavero, abuelita. Toma el llavero, abuelita. No, qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, pues precisamente, queridos amigos, y también está con nosotros y nos honra muchísimo el maestro José Alfonso Suárez de Real y Aguilera. Ustedes lo esperan también. Muchísimas gracias, maestro. Un privilegio tenerle aquí, como siempre. Y fíjense nada más, queridos amigos, que podremos ver las lunas garapiñadas. Las lunas garapiñadas gracias a la queridísima y admirada maestra Elvira García. Ella es Premio Nacional de Periodismo 2016, precisamente con sus trabajos increíbles y su labor cultural. En fin, es una institución del periodismo. Pero va a presentar su libro de Lunas Garapiñadas, y esto es sobre la vida de Cricri. La maestra Elvira García le conoció. Le agradecemos porque nos trae el llavero. Maestra querida, te agradecemos el traer el llavero de la abuelita, las llaves, el hacernos sentir, ya estábamos casi empezando aquí a que se nos rodaran unas lágrimas, que eso es maravilloso, cómo nos conmovía Cricri, es recuperar a Cricri, necesitamos a Cricri, y el trabajo de la maestra Elvira García es fundamental para que lo tengamos presente. Maestra Elvira García, un privilegio el tenerte aquí, nuestra admiración de siempre y el agradecimiento por este libro maravilloso que el próximo 26 de agosto presentarás. Maestra querida, bienvenida y es un privilegio. Gracias, Celeste, muchas gracias a ti por esta invitación. Y bueno, pues sí, qué lindo que empezaste con Toma el llavero, abuelita, porque pues sí, al final de cuentas lo que hago en el libro es abrir con ese llavero que es la imaginación, la fantasía que nunca perdió Gavilán Soler, abrir el ropero de todos sus recuerdos desde la infancia con su abuelita, justamente, que es la verdadera cuna de Cricri, como me lo comentó. Y bueno, pues de ahí nos vamos platicando de muchas otras cosas hasta llegar a todo lo que fue su pasión por escribir para los niños, y después también por la astronomía, el box, la natación, la navegación, que también fue una gran pasión, el toreo. Fue un hombre multifacético que tuve la gran fortuna de conocer allá en 1980, cuando yo era muy joven y él ya no lo era tanto, así que me concedió la última entrevista y la única entrevista larga de toda su vida, porque nunca le gustaron los periodistas, ¿cómo ven? Porque decía que tergiversaba sus opiniones, y pues por alguna razón le caí bien. Llegué con la fortuna, porque los periodistas, aparte de talento, necesitamos tener suerte, y yo creo que yo tuve suerte de caerle muy bien. Me recibió en su casa, que vivía ahí en el Estado de México, allá por Texcoco, en una quinta que llamó Callecac, y que pues él se fue pues ahí hasta el fin del mundo, porque como era un observador del cielo, buscaba la oscuridad, lugares que tuvieran luz eléctrica, ¿no? Claro que con el tiempo, cuando yo lo fui a ver, pues ya ese pueblo ya tenía iluminación artificial, etcétera, pero él seguía observando el cielo hasta el final de sus días. Murió con un montonal de planos, de mapas celestes, y que él estudió a profundidad, porque además de las canciones de Cricri, y hacer cuentos y canciones para los niños, para enriquecer la fantasía infantil, él fue un gran
gran investigador del cielo, algo muy poco conocido por la gente, tanto que fue meritorio de la Sociedad Astronómica de México, quien hoy resguarda algunos de sus telescopios, así como los descubrimientos que él hizo de nebulosas y alguna que otra estrella. Así que pues quien quiera consultar puede ir a la Sociedad Astronómica, que tiene entrada libre, y ahí encontrará instrumentos de medición que él obsequió cuando él mismo desmontó su observatorio astronómico que construyó en el Estado de México también, y que en los años, a finales de los años 50, desmontó porque justamente ya ese pueblo estaba invadido por la luz eléctrica y a él ya no le funcionaba como observatorio, ¿no? Entonces todo eso lo donó a la Sociedad Astronómica de México. Esas cosas tan poco conocidas están en mi libro. ¡Qué maravilla, maestra querida! El maestro Jorge Santa Cruz, adelante, maestro. Mi querida Elvira, es un gusto y un placer, un privilegio saludarte. Mira, tenemos unos cuantos segundos para irnos al corte de las 5:15, de las 17:15, pero estas lunas garapiñadas, ¿en cuántas páginas, en cuántas anécdotas se traducen? Hay muchas, porque no te podría decir cuántas, son muchas. Es un libro, pues, no muy voluminoso, tiene más de 200 páginas, con fotografías, cartas. Es un libro que tiene cartas inéditas, cartas muy íntimas, cartas donde él revela los momentos felices, pero también los momentos muy, muy duros que vivió en la época en que pues, tuvo que ir a buscar suerte y trabajo a América del Sur, concretamente a Buenos Aires, Argentina, cuando en la Segunda Guerra Mundial se cerraron, la radio sufrió mucho el embate de la Segunda Guerra desde el punto de vista tecnológico, y la emisora en la que transmitía su programa, la XW, lo dio de baja, le quitó el programa. Por tanto, él se quedó sin trabajo y sin dinero, y alguien le dijo, Pedro Vargas le dijo, que había gran oportunidad en Buenos Aires para los mexicanos, los artistas mexicanos, y él creyó en eso y se fue hasta allá en un barco que además él se fue como pelador de papas, no creas que cantando, y como ayudante y como limpiador y todo eso, no como músico, y llegó a Argentina, llegó a Buenos Aires, y es de aquí que la sorpresa es que no había tal oportunidad para los mexicanos, y mucho menos para un compositor que componía canciones para niños. Pues maestra queridísima Elvira García, vamos a un corte y regresamos a seguir escuchando dónde encontró, por qué el grillito cantor se hizo el grillito cantor y nunca dejó de serlo. Realmente quien tenga un grillito que le cante, que pueda transparentar el alma, el espíritu, como el de Francisco Gabilondo Soler, que lo estamos viendo, aparte de esas maravillosas canciones y todo lo que nos ha dado, también un ser que supo seguir luchando y que es muy polifacético. Regresamos con la maestra Elvira García, con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, con el maestro Jorge Santa Cruz. No tardamos, gracias. Está usted Qué escuchando bárbaro Voces del que Periodista haberse ido. con su amiga Celeste Sáenz Qué de Miera. maravilla y Regresamos. qué desperdicio acá después de. Fíjense, amigos, cómo tratar de endurecer el alma, porque venían por las guerras. Así es. Entonces, ¿cómo nos manipulan? Estaba yo viendo anoche programas de hace tiempo y deliberadamente me puse a ver por épocas, por temporadas. ¿Y qué pasa en esa etapa de la carrera a la luna y que todo por detrás tenía la cuestión de la Guerra Fría? Y empecé a ver unos programas muy simpáticos de aquella época, ¿verdad? Como Mi Bella Genio. Pero que ya cuando uno los ve, te das cuenta de la publicidad de la NASA, y que van a la luna, que son muy buenos, que la patria, o sea, aparentemente, o sea, todo esto, pero iban programando que sí. Exacto, maestro. Y entonces, fíjense, amigos, cómo alguien tan rico, intelectual, espiritual, emocionalmente, lo dejaban de transmitir porque
¿Por qué? Como si los niños ya no existieran. No, es que era importante que no hubiera esos niños sensitivos, esos niños maravillosos que tenían además la maravilla del radio que despertaba más la imaginación. Posteriormente vino después un segundo aire de Cricri y además yo creo que duró mucho tiempo. A mí me tocó afortunadamente todavía, y no hagan nu, que se hace pero no tan nu. A mí me tocó Cricri, crecer con esas canciones y como les decía yo aprendí a tener nostalgia anticipada con la canción del ropero. Yo no tuve abuelitas, no las conocí, a mis abuelitas, pero tenía mi mamá y mi mamá tenía un ropero. Entonces yo hasta ahorita, híjole, esa canción me... Sí. Ay. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros ABC Radio, Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera, hashtag Voces del Periodista Maestro. Celeste Linda, muchísimas gracias. Sin duda que Cricri forjó a varias generaciones, pero a reserva de devolverte el micrófono una vez que un gentil pañuelo haya recogido entre sus entrañas esas lágrimas de emoción y de cariño hacia Cricri, hacia tu mamá, en fin. Yo quisiera recordar que el grillito cantor fue objeto de una literal persecución mediática por ahí de los años 70, principios de los 80. Hubo quienes dijeron que sus canciones eran motivadoras de actos violentos. Y entonces, cuando en la Segunda Guerra Mundial se le cierran las puertas a Cricri, porque traía mensajes de paz y de conciliación y de conciliación familiar, en los 70 y en los 80 se le persigue, dizque porque traían mensajes subliminales. Así es. Pues qué gusto tener a la maestra Elvira García aquí con sus lunas garapiñadas, que tantas cosas nos traen, porque hay que ver esos espíritus fuertes y maravillosos, en este caso Francisco Gabilondo Soler, con todas sus facetas que la maestra en su libro nos trae, nos regala, no lo podemos perder, es fundamental. Maestro José Alfonso Suárez del Real de Aguilera. A mí me encanta que esté en el tema Cricri. Me encanta, además de que estemos rememorando a uno de los personajes más polifacéticos de nuestra cultura nacional. Y me encanta lo que ha dicho el maestro Santa Cruz, porque sí, en efecto, esa persecución en contra de Cricri fue más bien motivada por intereses mercantiles para poder dar paso a una serie de canciones que poco tenían que ver con nuestra tradición mexicana. Mire, Cricri fue el mejor maestro del estilo musical que haya existido en el mundo. Yo aprendí lo que era el charleston, aprendí lo que era la música china, el tango con el Che Araña, en fin, si uno empieza a recordar, y evidentemente una canción que le causó muchos problemas por los cuales tuvo que salir al extranjero hacia Argentina, fue El Ratón Vaquero. Es cierto. Que sacó sus pistolas, se puso el sombrero y me dijo a solas, Wyatt Earp in the house. Era una crítica muy fuerte hacia Estados Unidos. Y veamos que el ratón vaquero, pues por ahí está, ¿verdad? Así es. Y sigue estando. Y bueno, Cricri se atrevió a decirlo. Maestra Elvira García, un privilegio. ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, hay tantos y obviamente tu libro, y te pedimos poderte tener también la próxima semana, pero ¿qué más nos puedes decir de este ser polifacético y de esta etapa y de este no haberle reconocido y que pudiera muchos niños más poder gozar también de sus canciones, independientemente que yo sé que tu libro es mucho más que esa etapa, y que eso es muy valioso porque generalmente luego nos centramos en lo que alguien nos deja o que es muy palpable y de beneficio para nosotros, como el gozar sus canciones.
qué pasa con él como persona, con lo que a él le gustaba y también con los logros que tuvo y los dolores que tuvo y las alegrías. Maestra querida, te seguimos escuchando. Pues mira, esto que dice Jorge Santa Cruz y Alfonso Suárez de Herrera, a quien le mando, a los dos les mando un saludo. Gracias. Fíjate que tiene sí, hay mucho de razón. No fue una persecución como tal, como un bloqueo por parte de la Secretaría de Educación Pública que impidió que no llegaran las canciones de Cricri a las escuelas públicas, porque sí se le consideraba pues que tenían un mensaje subliminal o que eran no canciones para niños, pero lo que ocurre es que en el fondo parecía que querían promover, como bien dice Alfonso, otro tipo de productos más comerciales y más banales. Gabilondo Soler, si lo escuchamos a fondo en sus canciones y sus cuentos, tiene una gran profundidad. Para empezar, era un gran letrista, un hombre que sabía escribir y a quien hoy todavía los intelectuales mexicanos le niegan el valor literario que tiene su obra. Apenas hoy empieza a reconocerse por parte de universitarios que, fíjate, desde el 2006, 2002 para adelante, hasta acá, han dedicado sus tesis de grado a la obra valiosa que Gabilondo Soler legó a la humanidad, no digo solo a los mexicanos, a la humanidad. Y en esa época, años 50, 60, se quiso prohibir su música, pero yo le pregunté justamente de esa prohibición y él me dijo que no le importó porque sus discos y su música ya estaba en el inconsciente, en la memoria de la gente, en el corazón de la gente, y los discos se siguieron vendiendo pese a la prohibición de la SEP de cantarlas en las escuelas. Imagínense. Entonces no le afectó y él, como me dijo, las cosas a fuerza nunca funcionan, y yo no tenía por qué forzar, convencer a la SEP de que quitara el veto a mi obra. Le benefició a la larga porque hoy todavía todos nosotros sabemos las canciones de Cricri, y yo creo que nuestros hijos y algunos de nuestros nietos también se las saben. Así que no le hizo daño, yo creo que le hizo mucho bien, porque fue como el público lo buscó de otra manera a través del disco. Y tú sabes que la industria del disco, en la época que nace Cricri como personaje en la XW en 1934, estaban surgiendo tres industrias poderosísimas: la radiodifusión, la publicitaria y la del disco. En ese contexto nace Cricri como personaje, y Gabilondo Soler supo leer todo eso y sabía que su música tenía que salir de la radio, y fue una empresa muy fuerte como Selecciones del Reader Digest y la RCA Victor, que le dieron un contrato que duró muchísimos años en sus manos, y que hizo que la música de Cricri llegara a través de ese disco grande de 35, primero 78 y luego 75, 35 revoluciones. 33 revoluciones, sí. 33.33, me acuerdo muy bien. Perdón. Sí, no creo que haya perjudicado, yo creo que le hizo bien, y él mismo se sentía al final de su vida, cuando conversamos, cuando yo tuve el privilegio de conversar con él, no una vez, sino 3 veces que fui a visitarlo a su casa, allá en Lechería, pues no se sentía ni afectado, ni humillado, ni con rencor. Al contrario, era un hombre que vivía la vida muy satisfecho de lo que había logrado, lo que había hecho, porque él siempre lo que quiso fue recrear su infancia, recrear sus recuerdos, recrear la casa de la abuela con la que se crió, porque él muy joven se queda solo porque su madre se divorcia y viene a vivir a la Ciudad de México con su segundo esposo, y él se queda, y sus otros 2 hermanos habían fallecido, y él se queda en Orizaba solo con su padre, y la abuela toma el papel de la mamá. Por eso la abuela es tan importante. Qué bueno que empezaste con Toma el llavero, abuelita, porque es la musa más importante
de Francisco Gabilondo Soler. Ella, la abuela, es la cuna, verdadera cuna de Cricri. Maestra Elvira García, independientemente de que nos honres, ojalá con poderte tener la próxima semana, previo a la presentación de este libro maravilloso, precisamente, ¿qué nos puedes decir? ¿A ti qué te cimbró? ¿Qué encontraste en Gabilondo Soler que te sorprendió? Yo sé que era un ser sorprendente, pero ¿qué en lo particular te sorprendió al conocerlo? Algo que no hubieras sabido mucho de él y que te hayas saltado tanto en su personalidad o en algunas cuestiones de las que él haya platicado contigo. Que me sorprendió muchísimo el que conservara, siendo un hombre de 78 años, me sorprendió mucho que conservara fresco e intocado la capacidad para regresar a la infancia, la capacidad para imaginar, la capacidad para convertirse en niño. Me sorprendió, y te digo de un ejemplo muy sencillo. Estábamos desayunando en la mesa del comedor, y en esa mesa del comedor había una azucarera, y como él vivía en el campo, cerca de la azucarera había unos granos caídos de azúcar, y había unas hormiguitas llevándose los granitos. Y lejos de quitarle el azúcar o de correr a las hormigas, él lo que hizo fue ponerle más granos, y en lugar de correrlas, se puso a observarlas y a imaginar una historia. Y el cierre, después del final de nuestra larguísima conversación, yo le pregunté si él creía seguir siendo un niño. Me dijo, no, yo no soy un niño, simplemente lo que tengo es que tengo todavía la llave que abre el mundo de la fantasía. Tengo esa capacidad de haber conservado la llave y poderla meter para abrir ese mundo que yo todavía guardo. Y qué pena que muchos adultos lo hayan perdido. Exactamente. Maestra Elvira García, mil gracias por traernos la llave, por traernos estos momentos en los que es tan importante darnos cuenta de lo que son los valores fundamentales de la vida. Y esto es con precisamente Lunas Garapiñadas. Esperamos con ansia tu libro y ojalá nos honrarás la próxima semana para tenerte en estos micrófonos. Sí, y invito al público el 26, no olviden, 26 de agosto a las 13 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares, entrada gratuita, desde luego ahí se venderá el libro y habrá muchas sorpresas para la gente, algunas canciones, etcétera, muchas cosas que vamos a tener por ahí, con la presentación del maestro Fernando Curiel, que fue director de Radio UNAM y es filólogo, y la maestra Laura González Matute, que son grandes amantes de la obra de Gabilondo Soler. Y solo cerraría diciendo esto, para que no muera Cricri, hay 3 elementos que tienen que estar al tanto y haciendo la tarea: los papás, los abuelos y las escuelas en kinder tienen que seguir cantando y enseñándole las canciones de Cricri a los niños. Exactamente, maestra querida, gracias por traernos la llave de Cricri, la llave del ropero, de los recuerdos, de las emociones y de nuestra infancia. Y también para quienes la tengan en este momento, quienes sean niños, que tengan esa llavecita, que no la pierdan, es fundamental. Vamos a un corte y regresamos, gracias. Ay, qué divina, maestra. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Sensacional, va a estar sensacional. Así es, muy completo. Ay, sí, no, yo sí, sí me acuerdo de mi mamá, de su ropero, y a mí me ponía mi masita preciosa el disco, de esos tocadiscos, maestro, Ah, sí. y de esos de 33, ¿no? Entonces me levantaba
y me despertaba con música. Y entonces luego yo ahí me ponía, pues ahí estaba el tocadisco, pero estaba un ropero que era de mi abuelita, pero digo, yo no conocía ninguna de mis abuelitas, más que de referencias, de las historias y todo esto. Pero yo veía y pensaba en el ropero de mi mamá, y que ahí tenía retratos de su mamá, de sus hermanos, o sea, de la familia, ¿no? Cartas de los abuelos y cosas que ella tenía, documentos guardados, y que a mí me los mostraba. Y entonces yo me ponía a llorar y me decía mi mamá que qué me pasaba, le decía que me gustaba mucho la canción, pero yo tenía nostalgia anticipada. El temor de algún día sentir esa nostalgia real, no imaginaria como es en ese momento. Quienes tengan a sus padres, gócenlos, apapáchenlos, y hay que guardar la llave, hay que guardar esa llave. Maestro querido. En horarios de oficina, 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, hashtag Voces del Periodista. El maestro Jorge Santa Cruz y su servidora estamos en estos micrófonos, y qué mejor que poder charlar con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, un personaje que desde hace muchos años nos honra con participar en el programa, un personaje también polifacético, con una cultura muy rica, entre otras cosas. Y bueno, como especialista en temas de seguridad, maestro, estamos escuchando mucho de situaciones de lavado de dinero, de circunstancias que tienen que ver con corrupción y todo esto. ¿Quién está manejando todo esto? ¿Cómo se maneja todo esto? ¿Y cómo hay o no hay, o de qué manera se maneja una utilización de esto también? Mire, definitivamente para mí hay una administración de este tema para presionar a países en diversos continentes del planeta. Y le diría yo que ya en Voces del Periodista hace muchos años nosotros habíamos alertado sobre la necesidad de generar mecanismos anticorrupción a efecto de evitar que los Estados Unidos se hiciera cargo del combate a la anticorrupción en nuestro país. Y eso es lo que está pasando. O sea, a mí me queda muy claro que Estados Unidos es quien está manejando la información y quien está utilizando políticamente esa información para poder señalar las debilidades del gobierno en momentos claves. Me parece que toda esta historia sobre Julián, sobre el chico Rafa Márquez, etcétera, etcétera, pues ahí hay un personaje que es el tío, y uno se pregunta cómo el tío pudo operar de manera tan sencilla y tan fácil durante tantos años, hacerse de tantas propiedades, generar tantas empresas. Y precisamente ahora que vamos a entrar a la discusión de Tratado de Libre Comercio, 2 semanas antes viene el ramalazo. O sea, no solamente México tienes gobernadores y políticos corruptos, sino también hay una clase social que entra en el ámbito del espectáculo o de los deportes, en donde también existe este proceso de lavado de dinero, y tú, autoridad mexicana, ni te enteras por dónde está el tema. A grado tal de que me parece muy vergonzoso que ellos son los que hayan hecho la tarea y hayan obligado a las autoridades financieras a iniciar una serie de procesos y algo que es muy peligroso: linchamientos mediáticos sobre personajes que pueden resultar emblemáticos para ciertos segmentos sociales. Es evidente que quien más lesionado ha salido en este proceso es el chico Rafa Márquez. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un deportista que además pasó una situación personal difícil en una primera relación matrimonial,
un futbolista que se estaba rehaciendo, que se convirtió en un ídolo de México, representante de nuestro país en muchos equipos importantes y capitán de la selección nacional. Caso de Julián, pues ya sabemos que el señor vive un poco, le gusta este tipo de escándalos mediáticos, tuvo un problema con un video con una violencia de género explícito muy fea, y ahora lo vemos como muy tranquilo, no así a Rafa Márquez. Pero detrás de toda esta cortina de humo, ¿qué hay? O sea, un Odebrecht en donde aparentemente no pasa nada. ¿Está Lozoya curándose en salud yendo a la PGR, o está esperando que el ramalazo venga desde Washington también para demostrar si hubo o no este tipo de intercambios económicos? Eso es lo grave. Nosotros aquí como legisladores seguimos peleando que si el sistema anticorrupción así o asá, que si a modo o no a modo, y no nos estamos dando cuenta que estamos cediendo una parte de nuestra soberanía financiera de manera ya irremediable. O sea, no solo la banca ya no nos pertenece, son o bancos españoles o bancos metanacionales, y un solo banco nacional, Banorte, por cierto, espero que no se oiga a anuncio, pero es el único banco que tiene capital mexicano, el resto no lo es así. Y además, o sea, tenemos un secretario de Hacienda que habla muy bien inglés, que entiende mejor las finanzas en inglés y que seguramente va a poner pues al servicio de los Estados Unidos a las unidades fiscales que están proliferando en el ámbito del quehacer administrativo de nuestro país. Por cierto, ayer la unidad fiscal aquí en la Ciudad de México tuvo una intervención muy poco acertada, muy poco pulcra en una serie de establecimientos mercantiles no lejos de aquí, y confisca 158, casi 300 botellas, y rechaza las facturas fiscales por pantalla. Entonces yo ya no entiendo nada, si ahora todo es vía electrónica, ¿no? Le dan a uno el ticket y uno pide por la clave que aparezca la factura. Bueno, pues resulta que no tienen validez para esta unidad de fiscalización de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo está eso, maestro? Y se confiscaron todas esas botellas, y a los restauranteros, a los bares que les confiscaron, no les dieron ni siquiera un recibo de me llevo las botellas y luego me acredita su legal posesión. Es gravísimo lo que les estoy diciendo. Maestro Jorge Santa Cruz. Gracias, Celeste Linda. Escuchando al maestro Suárez del Real y atando cabos que andan por ahí sueltos, efectivamente uno puede llegar a la conclusión de que el asunto de Rafa Márquez y de Julián Álvarez y el del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, tienen que ver incluso, primero, con la sucesión presidencial y segundo, con la absoluta subordinación. En este momento la disfrazan de cooperación, pero con la absoluta subordinación del sistema financiero